Amigos, estamos de vuelta aquí para poder estudiar una lección muy importante. El título es la devolución, pero simplemente devolución tal vez es difícil de entender el propósito de esta lección. Quiero decirte lo siguiente, que cuando nosotros llegamos a este mundo, reconocemos que Dios es el autor de la vida. Él hace provisión para que nosotros podamos vivir el tiempo que corresponde en esta tierra, y llega el momento cuando descansamos. Hemos acumulado riquezas, hemos acumulado bienes, y llega un momento en el que tenemos que devolverle al Señor. De eso trata la lección en esta oportunidad, y por eso te damos una bienvenida especial para que junto con nuestros amigos aquí podamos conversar este tema muy importante para nuestras vidas. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, estamos aquí para estudiar una lección importante de la guía de estudios de la lección de la Escuela Sabática. Damos una bienvenida a quienes nos escuchan por Radio Nuevo Tiempo, a quienes nos miran en las redes sociales también. Somos muy agradecidos al Señor por tener este espacio de estudio de la Biblia. En este momento tenemos dos amigos invitados acá. Está el pastor Miguel Vascopé. Bienvenido, Miguel. Un saludo a nuestra audiencia. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Está también con nosotros el pastor Arturo Berríos. Arturo, gracias por venir. Un saludo y luego guíanos en oración, por favor. Una alegría poder estar en este prestigioso programa. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias porque podemos estudiar tu palabra juntos, encontrar, Señor, temas importantes, también el repaso de la lección. Y permite que podamos también ser buenos mayordomos, guíanos en el estudio de tu palabra. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decimos al principio, el tema de devolución tiene que ver con que Dios nos da cosas, nos permite tener riquezas, patrimonio, recursos mientras estamos en vida, y la idea de la lección es que cada uno de nosotros haga un plan para que cuando llegue el final de nuestra vida, si es que el Señor no viene, podamos hacer un plan de devolverle a Él. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es el consejo de la Biblia? ¿Qué principios debemos seguir? Ese es el objetivo por qué estamos reunidos acá. Hay una experiencia curiosa, interesante, que relata nuestro Señor Jesús, y se llama ahí en el título El rico insensato. Arturo, ¿cuál era la forma de pensar de él y cuál es el error que hay en la forma de pensar de este hombre? Lucas 12, versículo 16 cuenta esta historia y dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Este hombre comenzó a pensar que como que ya no hay para qué trabajar, ya no, esta frase de descansa, ¿no? De para, reposa. Y creo que el trabajo tiene un propósito más que solo las ganancias en la vida de una persona. Y comenzó a pensar solo en él, ¿no? A descansar él, comer él, beber él, disfrutar él. Y capaz por eso la Biblia lo menciona como un rico insensato, porque dentro de su manera de ver los bienes que había recibido, no entraba ni Dios ni los demás. Ni Dios ni los demás. Ahí el texto termina diciendo, ¿no? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, alguien que había hecho planes personales de manera egoísta, pero sin prever que en algún momento él iba a dejar de existir, y por más que haya hecho previsión, finalmente ni siquiera lo iba a aprovechar. Aquí encontramos que esta historia Jesús lo usa, lo que no deben hacer los que se jubilan. No, obviamente que todos un día vamos a llegar a eso. Pero es triste llegar y ya no hacer nada. Más al contrario, aún jubilados podemos seguir trabajando, aportando
a las personas que nos rodean. Exactamente, hay varios elementos ahí, ¿no? Uno de mantenerse activo, y creo que, no sé si hay alguno por ahí que está más o menos acercándose a esta etapa, pero dice que hay una crisis especial cuando la persona deja de trabajar y hasta hay una especie de depresión porque ya no está en la misma rutina, etcétera, etcétera. Aquí primero está mencionando que no puede parar. Lo otro, aunque esta lección no está hablando de no hacer previsión, pero la manera como él hacía la previsión era como que todo dependía de él, y a partir del aumento de su riqueza tenía garantizado el bienestar por el resto de sus días, ¿no? Entonces, ¿qué podemos nosotros recomendar aquí a quienes están estudiando esta lección, nosotros mismos, para ser prudentes, sensatos, no insensatos? Capaz el reconocimiento de que el ser humano llega sin nada y se va sin nada. Y si en el camino fue bendecido y tiene bienes, esos bienes tienen que ser entregados a Dios, ¿no? Devueltos a Dios, y también tiene que estar pensado en los demás, no solo pensado en la persona, que era el problema de este personaje, ¿no? Que solo estaba pensando en él. Por otro lado, es bíblico que la persona trabaje hasta que descanse, ¿no? Que tenga un propósito en su vida. Yo noté esas dos palabras, ¿no? Tener un propósito en la vida más allá del trabajo. O sea, el trabajo hasta que se jubile no es el único propósito de su vida. Tal vez hay algunos otros planes. Yo tengo a mi papá, que hace poco se jubiló. Y la pregunta era, ¿qué iba a hacer ahora que se jubila? Porque usted hablaba de una depresión post-trabajo, ¿cómo vamos a hacer con él? Y hablábamos entre los hermanos. Y él comenzó a hacer otra cosa en su vida muy interesante, comenzó a construir, le gusta construir. Y ahora está pasando su vida en eso, y como que su vida tiene un norte, ¿no? No se ha quedado en la nada, no se ha quedado deprimido, y como que ahora su vida tiene un nuevo propósito más allá del trabajo, ¿no? Exactamente. Y eso es importante. Correcto, muy bien. Ahora, yendo a este elemento de que no llevamos nada en el momento de que vamos al descanso, eso es notorio, es visible, inclusive cada vez que alguien tiene que ser sepultado uno se da cuenta de eso, ¿no? Y Salmos 49, versículo 17 dice, porque cuando muera el ser humano no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Y hablando de las cosas materiales, es tan real que la persona solo va con la ropa que le ponen, pero al final inclusive aquello que se le pone después de un tiempo se va a deteriorar, ¿no? Hay culturas en las que le ponen la mejor ropa, le compran cosas nuevas, aunque eso finalmente termina deteriorándose, pero más que eso nada. Y hay culturas que les enterraron con sus bienes, pensando que así se los llevarían. Por ejemplo, los egipcios, pero apareció uno después de muchos años que vino y descubrió la tumba y se saqueó los bienes. Claro. O sea, al final queda para quién todo esto, ¿no? Claro. Arturo. Hay una pregunta que le hicieron al famoso evangelista Billy Graham. Le preguntaron qué era lo más sorprendente de la vida, y él respondió: la brevedad. Breve. Realmente la vida es bien breve, cortita. Aun cuando sean 80 años, aun cuando sean 90 años, es breve comparado. O sea, yo creo que eso es tan práctico cuando uno comienza a pensar, ¿no? Hace un tiempo atrás uno era joven, en el caso nuestro, bueno, Miguel todavía es joven, éramos adolescentes y pasó un tiempo y ya somos adultos, y en algunos casos nos faltan algunos años para la jubilación. La brevedad se va viendo de esta manera. ¿Qué otros textos nos muestran de que realmente nuestra vida es breve y que nosotros no llevamos nada cuando vamos al descanso? Bueno, hay varios textos, muestra el folleto. Me gustaría leer Salmos 39, 11. Dice ahí: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre, ¿no? Bueno, aquí nos muestra la brevedad, y obviamente que todo va pasando y no queda nada, ¿no? Y aún más cuando uno es enterrado, lo entierran, ni siquiera elige la ropa, ¿no? Lo visten a su parecer de la familia. Hay otro texto también que nos muestra en el libro de Eclesiastés, ¿no? De capítulo 2, versículo 18 al 22. Y aquí es más crudo, más directo, dice así, no le ayudo leyendo. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí,
Y quién sabe si será sabio, será necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. También esto es vanidad. Aquí Salomón, con toda la sabiduría y las riquezas, llega a la conclusión, ¿no? Y en la práctica es así. Al final, todo lo que la persona hace acumula. Finalmente alguien lo va a usar, y nuestra lección nos va a dar sugerencias, ¿no? Cuán importante es proveer para la familia, en el caso de los hijos, etcétera, etcétera, pero también pensar en la obra de Dios. Así que más adelante vamos a entrar en este tema, pero no sé si quieren comentar algo más sobre esto. Sí, aquí hay una pequeña cita. Dice: la planificación patrimonial puede ser nuestro último acto de mayordomía, de administrar cuidadosamente aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Bien, y creo que a veces de manera consciente nos cuesta hacer esto porque como que ya estamos queriendo terminar nuestra existencia acá, ¿no? Pero se trata de organización, de planificación, y creo que no se trata de decir, bueno, yo ya no quiero seguir viviendo, sino quiero en el momento que corresponda dejar todo arreglado. Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida para continuar con esta lección. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, estamos hablando sobre nuestra mayordomía, cómo nosotros podemos mostrar gratitud con todo aquello que nos dio mientras tenemos la oportunidad de vivir, y de qué manera nosotros podemos devolver al Señor para que la obra suya siga creciendo. De manera ya más práctica, ¿qué le recomendaríamos a las personas que están, digamos, en una edad ya casi al final de su etapa laboral, o algunos que están ya en la jubilación? ¿Cómo podrían ellos organizarse en relación a esa planificación? Miguel o Arturo. Hablaba del patrimonio hace poquito, ¿no? Que significa que la herencia, o sea, ¿cómo hacer con la herencia? Debería ya dejarse planificada, o sea, a quién va a ir cada cosa. Y entre aquellas cosas, la Biblia en Proverbios 27, el versículo 27 voy a leer, dice así: abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento de tu casa y para el sustento de tus criados. O sea, el que posiblemente va a descansar o se está acercando a ese momento y está planificando, debería pensar que parte de su herencia, no todo, parte de su herencia, debería ser pensado en su familia y en poder mantener a aquellas personas de la familia. Porque algunos, cuando llega este momento, por ejemplo, no dejan a sus hijos. Especialmente cuando se ponen mayores, a veces se ponen como niños, no me vine a visitar y no le doy nada. Pero aquí la Biblia aconseja, o sea, tus hijos son parte de ti, y una parte de tu herencia debe ser dejado para cuidar las necesidades de ellos. De la familia, exacto. Yo creo que hay dos extremos. Yo por lo menos he visto dos extremos. El primero es gastar toda la vida solo pensando en los hijos, y al final el papá, la mamá no usan nada pensando solo en los hijos. Lo otro es tratar de solo ellos, pensar en ellos, y cada uno hace su vida. Aquí en el versículo 23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Bueno, aquí no se está refiriendo solamente en el cuidado de las ovejas, sino en el patrimonio justamente, ¿no? ¿Cómo está tu rebaño? En ese tiempo la riqueza tenía que ver con rebaño, con ganado. Ahora nos diría el Señor: vean cómo está su situación financiera, de modo que pueda suplir las necesidades de su familia, y pensando en hijos, etcétera. Pero ahí podemos ya incluir también el hecho de pensar en la obra del Señor. Claro, aquí dice en el folleto, depende de nosotros hacer ahora previsiones, hacer ahora provisiones para que las bendiciones que hemos recibido puedan ser una bendición para los demás y para el avance de la obra de Dios. Caso mío, mi abuelito cumplió recién 90 años, ¿no? Y algo que me llamó la atención, él es pastor jubilado, todo lo que tiene, su herencia, ya lo repartió en vida a los hijos. Hizo provisión. Provisión, ¿no? Pensando en hasta el menorcito, ¿no? Le dio un pedacito ahí en la casa, velando porque él cualquier rato va a dejar de existir, ¿no? Qué importante es velar, tener ya todo establecido, porque después de la muerte eso puede provocar peleas
Incluso que generalmente sucede. Generalmente sucede. Y es interesante que acá estamos hablando inclusive de testimonios personales, conversamos sobre realidades prácticas y eso nos ayuda y creo que cada uno de ustedes también tendrá su forma de ver en relación a esto, pero nuestro interés en esta oportunidad es poner en su corazón, querido amigo, que si tiene familia que está en esta etapa de la vida o usted está cerca de la etapa de esta vida, organice, planifique su vida, piense en que Dios le dio una bendición durante toda esta vida y al descansar, el Señor de paso nos promete en una mansión, la eternidad, etcétera, pero que podamos nosotros pensar en dejar algo para que la obra del Señor crezca. Eso puede ser una propiedad, puede ser recursos, pueden ser cosas que son cosas materiales que a nosotros ya no nos va a servir, que los hijos ya tal vez se ha provisto para que cada uno tenga lo que sea necesario, pero siempre pensar también en la obra de Dios. ¿Cuáles serían las ventajas de que una persona eso lo haga en vida? De que él piense, la familia piense, diga, bueno, yo voy a dejar este terreno, voy a dejar este valor, este monto. ¿A quién beneficia? ¿Cómo podríamos nosotros decirle, vale la pena pensar en esto? Una ventaja podría ser que tus ojos puedan ver el resultado de tu ayuda. Uh-huh. El resultado es que algunos acumulamos y tenemos miedo de algún momento, dependiendo de la persona. Algunos hasta no han aprendido a disfrutar su dinero, claro. Las bendiciones que recibieron de Dios, porque capaz vivieron en carencia y como que piensan, el día que muera hay que se gaste, mientras estoy vivo no puedo gastar. Pero si usted hace este plan, usted ve en vida los resultados de cómo le beneficia a otras personas lo que usted ha entregado. Ahí me estaba acordando algo, ¿no? Hay gente que tiene tanto miedo, dice, yo tengo que tener toda la seguridad para que por ahí me pasa algo, si me enfermo, si tengo un accidente. O sea, alguna cosa puede pasar, pero siempre Dios va a estar proveyendo también de lo necesario. O sea, vamos a tratar de hacer todo lo que esté de nuestra parte, pero no vamos a pensar que humanamente lo vamos a solucionar todo también, ¿no? ¿Qué otras ventajas habría, Pastor Arturo, en que la persona... El folleto muestra 8, ¿no? 8 ventajas. Uh-huh. Y entre ellas comentaba acá mi colega, pero otras nos dice acá, da un buen ejemplo de valores familiares, ¿no? De generosidad y amor por los demás. Minimiza las consecuencias del impuesto al patrimonio. Garantiza que el donativo se haga en su entidad deseada, ¿no? Demuestra que el corazón del donante ha sido cambiado del egoísmo al altruismo y almacena tesoros en el cielo, ¿no? Uh-huh. Son algunos beneficios que vemos. Y creo que es muy práctico eso. Yo he visto a mucha gente que toma estas decisiones, como pastores nosotros vemos, ¿no? Personas que tienen este espíritu y ellas pueden ver que ese recurso ayudó para que algún joven se prepare, estudie, o para que se construya un templo, para que en ese lugar se haga una escuela, para que se provea para la obra del Señor. Alguno inclusive dice, bueno, voy a donar Biblias, voy a financiar una campaña, y puede ver el resultado, como se decía, gente conociendo el mensaje, aceptando el mensaje de salvación, preparándose para el cielo, que tiene más valor que un dinero quedado allí, dejado estancado allí, que no se invierte, ¿no? Entonces nuestra lección enfatiza ese hecho de que al terminar de estudiar esta lección con todos los versículos, usted tiene la oportunidad de leer la lección ya en detalle, pero que pensemos en el momento en el que vamos a dejar de existir, algo pueda ser devuelto para el Señor. Ahora lo curioso es que no solo es la edad lo que nos dice que vamos a dejar de existir. A veces existen situaciones también se adelantan en el momento. Sí, que se adelantan, ¿no? Entonces la planificación creo que es muy importante. Yo tengo una hermana de 75 años que pagó un terreno de $10,000, ¿no? Y yo le pregunté, una hermana de iglesia. De iglesia, correcto, ¿no? Pagó el terreno porque pedían $10,000. Uh-huh. Y la hermana me decía, pastor, mejor en vida, ¿no? Yo quiero ver que se construya un templo ahí. Y ella lo pagó al contadito, ¿no? Sacó sus ahorritos. Y esa fue ya su contribución a la obra, fue su devolución para el Señor. Correcto. Sin duda alguna ella ha debido quedar muy contenta también por eso. Pastor, creo que un beneficio es también la unidad familiar. Uh-huh. Cuando la persona no hace esta planificación,
en la práctica casi 99%, si usted no hace eso, termina en su problemas. familia va a terminar desunida por problemas de dinero o de herencias, porque, por ejemplo, ¿cuánto vale este lote y cuánto vale el otro? El tuyo está en mejor lugar que el mío, aunque valen iguales. El tuyo va a crecer más. Y comienza una discusión tremenda, ¿no? Entonces, la unidad familiar depende de que usted haga una planificación ahora, en vida, y no viva con el miedo, ¿no? Porque el no querer repartir es aferrarse al miedo a perder todo, y por eso no lo hago. Y deja de depender del Señor. De depender de Dios, porque Dios te va a seguir dando. Entonces, pierde el miedo, planifica y mantén la unidad de tu familia. Hay otro punto interesante, inclusive es económico, importante, porque aquí decía que minimiza el impuesto. Si usted pasa en vida los bienes a sus hijos, paga menor cantidad de impuesto que si usted lo va a dar como herencia al final de su vida. O sea, parte de su herencia se va a ir al gobierno si usted no lo hace en vida, dicho de otra manera, ¿no? Para entenderlo más fácil. Y los trámites van a ser más largos y más complicados también. Bueno, queridos amigos, vamos a una pausa final, volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de este tema, la devolución, y creo que quedó claro, ¿no? Devolución tiene que ver con después de que yo viví en este mundo, disfruté de todo lo que el Señor me permitió tener, en el momento de mi descanso algo tengo que devolverle al Señor, y probablemente eso no lo hacemos de manera planificada, y la intención de esta lección es que nosotros planifiquemos aquello. Esperamos que haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Quiero agradecer a mis colegas, gracias Arturo por estar con nosotros, y también por favor algunas conclusiones. Bueno, el tema de esta semana ha sido muy buena, y aparte que me ha también servido a mí, ¿no? Para poder prever todas esas cosas. Y aquí dice lo siguiente: al dar para la obra de Dios, estamos haciendo tesoros en el cielo. Todo lo que depositamos arriba está asegurado contra el desastre y la pérdida, y está aumentado el valor eterno y perdurable, y se registra en nuestra cuenta en el reino de los cielos. ¿No? Qué importante es hacer tesoros, no aquí en la tierra, sino allá en los cielos. Amén. Gracias, Miguel, por estar también con nosotros. Gracias. De igual forma, si tienes alguna conclusión, ayúdanos ahora. Hay una frase que me gustó que decía así: aquellos que se aferran a su propiedad hasta el último momento de su vida, la entregan más bien a la muerte que a la causa. Entonces nuestras propiedades deben ser colocadas en la causa de Dios, tanto para el prójimo como para Dios, en vida, y no entregada a la muerte por miedo a no saber lo que va a pasar con nosotros. Que Dios nos ayude, ¿no? Que nos ayude a hacer eso, a planificar. Bien, Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz desde el cielo que decía, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Muchas veces las obras van a continuar justamente porque la persona aprendió a devolverle al Señor, y esos recursos van a seguir sirviendo para la predicación del Evangelio. Que el Señor te bendiga, querido amigo, querida amiga, y que después de esta lección puedas tomar una decisión, puedas hacer una planificación, y sin duda alguna el Señor también te continuará bendiciendo. Axiomas, más allá de la evidencia.